Buenos días, licenciada Miss Clarisa, colegas que se encuentran conectadas por medio de este vía Zoom y alumnos de pregrado de mi querida Universidad César Vallejo de Piura. Como lo mencionó la licenciada Mariela, quien les habla, la licenciada en Enfermería Blanca Roque Sosa, especialista en emergencias y desastres, en mención a cuidados hospitalarios de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Actualmente me encuentro laborando en el Hospital Jorge Delgado en el servicio de sala de observación adulto y tópico de medicina y cirugía del lado de emergencia. Bien, el día de hoy voy a hablarles acerca de un tema muy importante que se está abarcando hoy en día a nivel nacional y como mundial, que lleva por título Bioseguridad en los servicios de salud y establecimientos de salud. No sé si se apreciarán mis diapositivas. Quería saber si se aprecian o no. Sí, se aprecia. Sí se aprecian. Ya, bien. Como les mencioné, acerca de lo que es la bioseguridad en los servicios de salud y establecimientos de salud viene a ser prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hoy en día, tanto el personal de salud, estamos tomando de una manera muy primordial todo lo que es la bioseguridad. Vemos que ahora es importante protegernos, ya que por esta pandemia que estamos viviendo del COVID-19, tenemos que protegernos, no solamente nosotros, sino también al resto de personas de nuestro entorno con quien podemos convivir, que pueden ser nuestros familiares, incluso nuestros mismos pacientes. Bien. Como objetivo de esta exposición, mi objetivo primordial es promover el conocimientos amplios de lo que es la bioseguridad, con la finalidad de que, ¿cuál es mi finalidad de esta exposición? De poder detectar riesgos y así prevenir enfermedades, porque no solamente estamos hablando del COVID, sino también tenemos que prevenirnos, por ejemplo, de una TBC, de una hepatitis, e infinidad de enfermedades que encontramos en el ambiente hospitalario. Sabemos que como personal de salud nosotros estamos expuestos, ya que vemos que el ambiente hospitalario es un ambiente contaminado. Eso se nos recalca siempre desde que ingresamos a las aulas de pregrado de la universidad y hasta la fecha. Siempre debemos de tener en cuenta que el ambiente donde estamos laborando es un ambiente contaminado. Bien, como definición, ¿qué es la bioseguridad? Siempre decimos qué es la bioseguridad. Y su mismo nombre lo dice, bioseguridad, es la seguridad de la vida. ¿Cómo yo voy a asegurar, cómo yo me voy a proteger mi salud para así yo poder no evitar enfermarme? Entonces, de eso trata la bioseguridad. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar para poderme proteger yo misma? Tenemos también que es un conjunto de normas diseñadas para la protección de ¿quién? Del individuo, que vengo a ser yo, por decirlo así, la comunidad, porque también vivimos alrededor de mucha gente y tenemos contacto con nuestros vecinos, nuestros familiares y con el medio ambiente. Vemos que hoy en día el riesgo de contaminación ha disminuido en una tasa, pero que nadie se imaginaba, ha disminuido un montón. Entonces, de eso se trata la bioseguridad también. Las normas de bioseguridad. Siempre recuerdo y siempre tengo presente, y sobre todo los alumnos de pregrado, me imagino que están conectados alumnos de primer ciclo hasta noveno ciclo, si no me equivoco, mis futuros colegas. Entonces, siempre tener en cuenta y tener presente, y esto es muy importante, de que todo paciente, así sea la patología más simple, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, a veces van pacientes con un dolor de cabeza o quizá puede ser con una patología más fuerte, por ejemplo, una apendicitis o entre otras enfermedades que presente. Siempre tenemos de considerar que es un paciente infectado, porque se lo digo como experiencia personal. Hoy en día, en el ambiente donde yo laboro, muchas veces los pacientes llegan, por ejemplo, por una apendicitis
Y podemos atenderlo, podemos canalizarlo a una vía periférica, colocarle su tratamiento, lo podemos atender de lo más normal. ¿Y qué es lo que sucede al realizarle prueba rápida? Positivo, un COVID positivo. Entonces, imagínense, si no existiera esta pandemia, o sea, nosotros atendiéramos de lo más normal, sin los equipos de bioseguridad, no. Yo se lo digo, bueno, como experiencia personal, porque, y es más, he visto no todas, sino algunas de nuestras colegas antes de que sucediera esto, no utilizábamos los equipos de bioseguridad de una manera permanente. Es más, incluso muchas veces trabajábamos sin mascarillas, trabajábamos, incluso canalizábamos vías periféricas sin guantes. Pero hoy en día vemos de que eso se está tomando un énfasis total a nivel mundial. Todos nos estamos protegiendo con la finalidad de evitar enfermar. Entonces, siempre considerar, como dice esta diapositiva, que la podemos observar, que por más que sea una patología la más pequeñita que pueda tener el paciente, siempre considerar que el paciente es una persona infectada, porque no sabemos qué es lo que puede presentar este paciente. ¿Cuáles son los principios de la bioseguridad? Encontramos que existen 3 pilares de la bioseguridad. Tenemos como número 1 la universalidad, la número 2 que son las barreras de protección y la número 3 que son las medidas de eliminación. Estos son los 3 pilares o los 3 principios principales que tiene la bioseguridad. Como punto número 1, ¿no? Que es lo que se los mencioné anteriormente, no importa la raza, no importa el sexo, no importa la religión que presente este paciente, siempre debemos de considerar que es un paciente infectado, porque nadie sabe lo que puede tener. Entonces, siempre debemos considerar este punto importante, que me imagino que desde primer ciclo se les debe de estar reforzando a todos aquellos, los alumnos, hasta el último ciclo. Y esto es, cuando vamos al hospital, cuando tenemos nuestro reporte, cuando tenemos una reunión de enfermería, siempre se nos recalca ese punto. Debemos siempre de considerar que es un paciente infectado porque nadie sabe lo que puede tener. Como punto número 2, tenemos que son las barreras de protección. ¿Qué son las barreras de protección? Son los elementos, ¿qué es lo que nosotros nos va a proteger con la finalidad de disminuir la transmisión de infecciones? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy en día encontramos que se clasifican en 2 grandes grupos. Tenemos que son las inmunizaciones, que vienen a ser las vacunas, que ustedes, porque estoy hablando tanto con mis colegas, alumnitos de pregrado, ya debemos de tener nuestras vacunas, no esperar el último momento que porque ya tengo temor de que algo me pase y ya me voy a vacunar. No, desde ahora, desde los chicos desde primer ciclo ya deben de estar inmunizados. ¿Y cuáles son las vacunas que deben de tener nosotros como adultos que ya somos? Debemos de tener nuestra vacuna antitetánica, nuestra vacuna de hepatitis, nuestra vacuna sarampión rubiola, la vacuna de influenza, vacuna neumococo, y en algunos otros casos también la vacuna de fiebre amarilla. Con esas vacunas nosotros vamos a disminuir el riesgo de contraer esas enfermedades. Y como punto número 2, tenemos el uso de barreras físicas. Estas barreras físicas tratan acerca del equipo, del EPP, más conocido como equipo de protección personal, que son los materiales que vamos a utilizar para poder nosotros disminuir el riesgo de contraer enfermedades. Les pongo esta diapositiva de la técnica de lavado de manos. ¿Por qué? Porque antes de utilizar o colocarme mi EPP o mi material de seguridad, debo de realizarme un buen lavado de manos antes de. Entonces, en esta diapositiva que vemos aquí, encontramos los pasos que debemos de realizar para podernos hacer un buen lavado de manos. En el hospital sabemos que el tiempo de lavado de manos es 40 segundos y encontramos que son diferentes tipos de lavado de manos. El lavado de manos, también encontramos el lavado de manos quirúrgicos que toma un poquito más de tiempo, pero eso se realiza todo cuando el paciente, esta imagen que vemos aquí, que la encontramos en todas
hospital de amplia complejidad, tanto en establecimientos de salud, esto lo encontramos, incluso ya ahora lo podemos encontrar en los lavatorios de los servicios donde estamos, lo podemos encontrar esta imagen. Entonces, bueno, no me encuentro en un ambiente cerca para poder hacer la demostración de lavado de manos, pero podemos ver aquí paso por paso cómo se debe realizar el correcto lavado de manos. Entonces, esta imagen, yo les voy a pasar estas diapositivas más adelante, la licenciada Clarisa se las voy a pasar para que ella pueda mostrarles o enviarles a todos los alumnos que están conectados por este medio en estos momentos. La higiene de las manos es lo primordial que debemos de realizar porque ustedes saben de que el lavado de manos, o tengo que realizar un buen lavado de manos porque nuestras manos son nuestra fuente de trabajo, nuestro todo prácticamente, porque son con nuestras manos con quien nosotros manipulamos a nuestro paciente, administramos un tratamiento, etc. Entonces tenemos como punto número 1 de que el momento que tengo que realizarme mi lavado de manos es antes del contacto del paciente. Antes del contacto de mi paciente porque lo voy a movilizar, quizá el paciente tiene una herida expuesta, entonces debemos de realizar esa higiene de manos. Como punto número 2 tenemos antes de realizar una tarea séptica, porque podemos realizar quizá un cambio de gasas de un paciente que ha sido operado o el paciente tiene una herida abierta, entonces debemos de manipular esa herida y tenemos que tener nuestros guantes. Como punto número 3, tenemos después del riesgo de exposición de líquidos corporales, porque nosotros sabemos que muy aparte de las heridas que puede presentar este paciente, podemos encontrar alguna hemorragia, el paciente puede orinar, puede defecar, incluso hasta puede vomitar. Entonces, esos son los líquidos que yo puedo tener contacto. Entonces, para eso, debo de realizarme vivo en la de manos. Después del contacto con el paciente, después de que ya le hice su higiene, ya lo movilicé, ya le hice su limpieza de sus heridas, después debo de realizarme mi lavado de manos. Y por último, después del contacto que tengo con el entorno de mi paciente, porque sabemos de que también en el entorno puedo yo encontrar que quizá, como le repito, nadie sabe lo que puede tener la persona. Entonces yo puedo manipular, por ejemplo, el familiar me da sus pañales del paciente, su medicina, entonces siempre lavarnos nuestras manos. Hoy en día vemos incluso en la televisión cómo se hace un énfasis por el lavado de manos, por el correcto lavado de manos. ¿Y qué debemos de utilizar para el lavado de manos? Nuestra agua, nuestro papel toalla, etc. Entonces, tomemos en cuenta, hoy en día se está tomando en cuenta. Nuestras barreras protectoras, que son aquellas que nos van a proteger, porque su mismo nombre dice protección, protectoras. Me voy a proteger de que evitar contagiar, ¿verdad? Incluso cuáles son las enfermedades, etcétera. Las barreras protectoras que tenemos tenemos los guantes, tenemos la mascarilla, tenemos la bata o mandil, tenemos el gorro, tenemos nuestros lentes y ahora también, bueno, siempre se nos ha dado, pero vemos de que hoy en día se está dando énfasis a nuestro casco protector y a bueno, los lentes que ya los mencioné, mandil y bata, pero hoy en día vemos que el casco protector que lo tenemos que utilizar.